Buenos días, reciban un cordial saludo. Les damos la bienvenida a la versión número 24 de estos seminarios de políticas públicas, diálogos en salud, en su versión número 5 de este año 2018. El tema del día de hoy es ranking de EPS. La Ley 1438-2011, en su artículo 111, ordenó al Ministerio de la Protección Social desarrollar un sistema de evaluación y calificación de las direcciones territoriales de salud, de las entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de salud, que permitiera conocer públicamente a más tardar el 1 de marzo de cada año, como mínimo, número de quejas, gestión de riesgo, programas de prevención y control de enfermedades implementados, resultados de la atención de la enfermedad, prevalencia de enfermedades de interés en salud pública, listas de espera y administración y flujo de recursos. Este sistema debía alimentarse de las metas de los planes de desarrollo nacional y territoriales, así como definir indicadores de calidad en la atención, de calidad técnica y de satisfacción del usuario. En este marco, la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de dar cuenta del sistema de evaluación y calificación de actores, SEA, ha venido elaborando una serie de publicaciones que buscan evaluar, calificar y dar a conocer los indicadores de las entidades del sector, entre las que se encuentran la difusión de indicadores 2017, el ranking del desempeño de EPS 2016, el ranking de satisfacción de EPS 2016, el informe de tutelas en salud 2016, el informe nacional de calidad de salud 2015, INCAS, y en este caso, el día de hoy vamos a presentar el ranking de satisfacción EPS 2018, elaborado con información del año anterior, entre otros. Asimismo, esta oficina cuenta con una instancia denominada Observatorio de Calidad en Salud, el cual dispone y divulga información a los usuarios, actores del sistema, personal de salud y comunidad académica sobre la calidad de la atención en salud que recibe la población colombiana, y cuyo propósito es el de orientar políticas públicas en una implementación sistemática y efectiva del aseguramiento de la calidad en los diferentes niveles de acción de la salud pública. Es así como el día de hoy se presentarán los resultados de la encuesta de evaluación de los servicios de las EPS para la medición 2017, insumo utilizado en la elaboración del ranking, cuyo objetivo es el de orientar el comportamiento de la población en la elección de sus EPS, referenciar las EPS más competitivas del sector en lo concerniente a la satisfacción del usuario y estimular la competencia por calidad entre las EPS. Les damos la bienvenida a los doctores Wilman Bonet y Eric Barney de la Oficina de Calidad del Ministerio. Muchas gracias. Ejemplo, calificación de la experiencia global respecto a los servicios de salud en su EPS. Aquí podemos ver de los últimos 4 años cómo ha sido la satisfacción global de los usuarios frente a la EPS. Y acá la podemos ver en la siguiente cuadro, cómo lo tenemos distribuido 2016-2017 por régimen. Vemos que se ha sostenido normalmente, algo que sí podemos ver en particular y durante todas las mediciones que hemos hecho, es que el régimen subsidiado siempre califica mejor al régimen contributivo. Y aún hay una particularidad, y es que las EPS indígenas califican mucho mejor aún que el régimen subsidiado, que aunque pertenecen al régimen subsidiado, califican mucho mejor que las demás EPS. Es algo particular y es muy complejo y es un tema, bueno, para hacer muchísimos análisis que pues cuando quieran podemos revisarlo, pero es un tema muy, muy, muy interesante. Dale. Otra de las preguntas en cuanto a satisfacción es si recomendaría a sus familiares, amigos afiliarse a su EPS. Esta es una pregunta clave. Normalmente esta pregunta que les estoy mostrando son las preguntas trazadoras que utilizamos, que son base para el ranking de EPS que ahora mi compañero le va a exponer. Si vemos, es un porcentaje alto que personas que recomendaría a su EPS. Es bueno que aclarar algo acá. Nosotros utilizamos casi siempre, o prácticamente siempre, las preguntas son del 1 al 5, o muy buena, muy mala, excelente, mala. Entonces escogemos una metodología que se llama el top to box, o escogemos las dos mejores y las 2 peores, y la del centro queda volando. Estas informaciones, nosotros lo que utilizamos es siempre las mejores, o sea, nosotros
por ejemplo, para el año 2017, el 79.7% a nivel nacional recomendaría a su EPS hacia sus familiares o amigos. Y lo podemos ver acá en igual manera en el caso de régimen 2016-2017, que un 85% de la población recomendaría a su EPS y son del régimen subsidiado. Ahorita, si tienes preguntas, creo que al final hay un espacio, si no estoy mal, y con mucho gusto, claro que sí. Dale. Usuarios que han pensado cambiarse de su EPS, y esta información, si la vemos en el transcurso del tiempo versus la anterior que acabamos de ver, es bastante consistente, porque mire, el 12% quiere cambiarse y el 89.7%, si no estoy mal, está contento con su EPS o la recomendaría. Entonces es una proporción bastante buena, consistente, porque durante los años no es una sola medición, sino que le estamos mostrando a través de los años que hay una consistencia en la información, y esto nos ayuda también porque son datos muy importantes para mostrar a través del ministerio. Si bien vemos muchas veces la queja por los usuarios, los medios de comunicación, pero lo que nosotros estamos demostrando a través de esta encuesta es que hay unos datos consistentes, que hay una información consistente y que muchas veces sí, hay fallas en el sistema, tenemos errores, pero eso también nos hace que podamos avanzar y que hay cosas que se están haciendo bien. Dale, Eric, por favor. Aquí podemos ver alguna calificación del servicio, el total nacional, cada uno de los servicios que nosotros preguntamos, aquí están casi todos. Aquí lo podemos ver por total 2016-2017, cuáles servicios han bajado, cuáles servicios han disminuido. Si quieres pasa al siguiente, y la podemos ver acá en el 2017 a través de por régimen, cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. Tengo entendido que esta presentación se va a publicar, entonces pues no va a haber ningún inconveniente para que luego ustedes a través de sus compañeros, para que la puedan analizar, la puedan revisar, cuáles son aquellos servicios que tienen un bajo índice y aquellos que tienen un mejor índice. Dale. Algo que le colocamos desde el 2016 son los factores de calificación de importancia y cumplimiento. Eso es porque nosotros hacemos unos mapas de satisfacción, y en los mapas de satisfacción durante varias encuestas en las pruebas piloto le preguntábamos a las personas: ¿a usted qué es lo que más le gustaría? ¿Cuál sería su EPS ideal? ¿Qué es lo que a usted más le gusta que tuviera su EPS? Dale. Y aquí hicimos este tipo de preguntas, eso fue la que nos arrojó las pruebas piloto. Y acá podemos ver los diferentes, aquí vamos a ver estos mapas de satisfacción, se pueden hacer un comparativo desde el total nacional hasta por EPS. Dale el siguiente. Cuando ustedes se puedan meter y puedan navegar un poco en la presentación que tenemos publicada en la página del Ministerio de Salud en el Observatorio de Calidad, podemos ver, por ejemplo, acá nos habla en la parte de las X, nos habla sobre la satisfacción del porcentaje de satisfacción de usuarios en este cuadrante, y sobre el cuadro de la Y podemos ver la importancia que tienen estos usuarios. Entonces, si podemos ver el que está menos satisfecho y que le da más importancia a las personas, está el tiempo de espera en la atención y los trámites ágiles y simples. Eso es lo que la gente le da más importancia y está menos satisfecho, lo que nos arroja la encuesta. De igual manera, acá cuando ustedes puedan empezar a manejar, hay muchísimas diapositivas, pueden manejar por EPS o entre EPS. Entonces ahí el usuario se empodera, puede conocer un poco más sobre su EPS, cómo está frente a nivel nacional o frente a otra EPS. Dale. Aquí hay algunos indicadores de oportunidad. Vemos que han estado creciendo un poco, tanto en medicina general como en odontología. Aquí vemos una mediana, no es promedio, sino una mediana en cuanto a algunos de los servicios que utilizan las diferentes personas de las EPS, y vemos normalmente en otras de medicina especializada vemos un 28.1% en días en mediana, que es lo que se demora una persona para poder conseguir alguna cita. Dale. Lo mismo, estas son algunas de las preguntas. La parte de la entrega de medicamentos, sabemos que es un tema álgido, es un tema que le interesa mucho al sistema, que le interesa mucho a este ministerio, que nosotros lo indagamos constantemente. Hay algunas preguntas donde si a él le tocó comprar todos los medicamentos, si no los quiso reclamar,
si la EPS le brindó la opción de que se lo llevara a su casa o a su oficina, que está esa opción, si se lo entregaron todo la primera vez o le tocó ir por partes, venga este día, venga otro día. Entonces, cada una de esas calificaciones las tenemos acá, que pueden ser exploradas a medida de la presentación. También, bueno, esto es una de las preguntas que no hemos podido subir, que casi siempre más bien hemos estado un poco más bajo, que es la pregunta de acceso. En general, en los últimos 6 meses, ¿usted considera que acceder a los servicios de salud a través de su EPS fue fácil o muy fácil? Entonces, el acceso está en el 43.4% para el 2017. Es un indicador bastante bajo en el cual nos reta a nosotros, a las EPS, al sistema como tal, a hacer las mejoras en cuanto a las barreras de acceso. Al tomar estas barreras de acceso, nosotros también hicimos para el 2017, la última batería de indicadores, que fue la de trámites, donde se le pregunta a la gente los diferentes trámites que tuvo que realizar para poder obtener ese servicio. La información que ustedes acaban de ver, mucho más ampliada, con todo un visor navegable, muy interactivo, lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, o a través de este link para que puedan hacer uso y acceso. Cualquier duda, pues con nosotros a través de la Oficina de Calidad estamos atentos. Ahora, para completar la segunda parte, porque esta primera parte lo que decimos fue recolectar la información, ahora ese procesamiento de la información para sacar el ranking lo dejo a cargo del doctor Eric Barney. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y también muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar el ranking y la encuesta de satisfacción que realiza el Ministerio de Salud. Era muy importante que ustedes conocieran todo lo que fue la elaboración de la encuesta. ¿Por qué? Porque de esta encuesta es el insumo único y principal con el que se realiza el ranking de satisfacción de las EPS que hemos venido realizando desde el 2016. Por eso era muy importante que tuvieran en cuenta cómo se elaboraba esta encuesta, porque es el insumo principal. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo del ranking de satisfacción? Siguiente. Tiene 3 objetivos principales. Entonces, uno es orientar el comportamiento de la población en la elección de las EPS. Otro es que sea un instrumento para que las EPS se puedan referenciar en términos de satisfacción de los usuarios, y el otro es estimular la competencia por calidad entre cada una de las EPS. Entonces, uno es pensado hacia los usuarios, que ellos puedan escoger, hacer una elección de la EPS a la que se quieran afiliar en términos de la satisfacción de sus usuarios. Lo otro es que pueda servir como referenciación y ayudar a la competencia entre las distintas EPS. Siguiente. Bueno, entonces una síntesis del ranking, un resumen del ranking, es que este mide la satisfacción. Este es un ranking, por eso se llama ranking de satisfacción, porque tiene en cuenta lo que responden los usuarios frente a los servicios que están recibiendo. Y esto es muy importante aclararlo y hacer una diferenciación entre un ranking de desempeño, el cual no solamente tiene en cuenta la satisfacción de los usuarios, sino que ya hay que tener en cuenta otros atributos como son los resultados en salud, atributos o dimensiones en términos financieros que habría que tener en cuenta también, pero no, este es un ranking pensado hacia los usuarios, es un ranking de satisfacción y que toma como insumo para su construcción todo lo que manifiestan los usuarios a través de la encuesta de percepción de los servicios de salud. Este ranking se ha elaborado bajo 3 dimensiones o bajo 3 atributos para que las personas lo entiendan, que son la oportunidad, que hace referencia a los tiempos en los que se le presta el servicio a los usuarios,
la satisfacción como tal que manifiestan los usuarios y los trámites. Esta es una nueva dimensión que se incorporó en el ranking de 2017 en comparación al ranking del 2016. En el 2016 se llamaba acceso, pero en este momento decidimos colocar trámites porque, como les comentó mi compañero en la anterior presentación, los usuarios donde mayor, digamos, el atributo que mayor le dan importancia es al tema de los trámites y es donde más se sienten insatisfechos. Por eso teníamos que tener en cuenta esta dimensión. Este ranking utiliza en su metodología una estandarización de los indicadores que es necesaria para que los indicadores hablen un mismo lenguaje, y se utilizan unos pesos para cada una de las dimensiones y para cada uno de los indicadores, y se utilizó una metodología de remuestreo para de alguna manera conocer cuál era esa diferencia estadísticamente significativa que diera lugar a que no hubiera un empate o que nos mostrara cuándo podía haber un empate en el resultado como tal del ranking. Ya de una vez les puedo decir que nunca se presentó un empate, nunca se presentaron datos que tuvieran una diferencia o resultados que tuvieran una diferencia muy mínima que se prestara para que hubiera un empate. Eso no ocurrió. Siguiente. Hablemos un poco entonces de la metodología. Era importante que esta metodología fuera sencilla para darle también transparencia de cara al usuario, que fuera comprensible para la población en general en Colombia. Tuvo estos 5 pasos, que fue identificar cuáles eran las dimensiones que se iban a utilizar, seleccionar los indicadores para estas dimensiones, hacer la estandarización y luego utilizar la ponderación para conocer también los resultados. En este aspecto de identificar de las dimensiones no me voy a detener, simplemente nos focalizamos en esa matriz que habíamos visto en la encuesta, la que nos decía cuáles eran los atributos donde el usuario de alguna manera más se sentía insatisfecho y que para él era muy importante a la hora de calificar a una EPS o sentirse satisfecho con una EPS. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el tema de oportunidad, los tiempos de espera son importantes para el usuario, la simplicidad y agilidad en los trámites, y por eso pues se tuvieron en cuenta como dimensiones a la hora de construir el ranking de las EPS. Siguiente. Aquí vemos, son una batería de 51 indicadores, 26 indicadores para la dimensión de oportunidad, 16 indicadores de satisfacción como tal, y 9 indicadores de trámites que se incorporaron y que también era muy importante tenerlos en cuenta. Siguiente. Luego entonces viene el proceso de estandarización. Resulta que los indicadores son muy heterogéneos, en el sentido que tenemos indicadores que su unidad de medición es en días, por ejemplo, los temas de oportunidad, los temas de tiempos de espera, pero tenemos otros indicadores que se expresaban en porcentajes o en proporción, y teníamos que estandarizarlo para que hablaran un mismo lenguaje y también para que tuvieran una sola, dirección, es decir, que el mejor puntaje sea 100 y el peor puntaje sea 0, y teníamos que hacer, esta estandarización con cada uno de los indicadores. En el documento se especifica, mucho más a fondo cómo es esta metodología, las ecuaciones que se utilizaron. Siguiente. Aquí esto es un ejemplo de cómo se realizó estandarización. Aquí el ejemplo, utilizamos uno de los indicadores, que es la simplicidad y agilidad en los trámites. Entre más alto sea el resultado de este indicador, quiere decir que es mejor. Entonces, siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, los resultados que están en porcentaje que tuvo cada EPS. Teníamos que estandarizarlos, y lo que se hace es que
se coge el mayor resultado y el menor resultado siguiente, se aplica la ecuación y entonces el mayor resultado queda con el valor de 100, el menor resultado queda con el valor de 0 y el resto de los datos se extrapolan para que sean distribuidos pues, de una manera homogénea a estos resultados. Siguiente. Este es con un ejemplo cuando el indicador entre menos es mejor. Un ejemplo de este es un indicador de oportunidad. Entre menor sea el tiempo, quiere decir que está haciendo, el tiempo de espera quiere decir que está, digamos, en un buen resultado. Cuando los resultados son muy prolongados, tiempos de espera muy elevados, es un resultado negativo. Entonces, ¿cómo teníamos que convertir esto? Pues lo mismo, tenemos el resultado de cada una de las EPS siguiente, y luego de que aplicábamos la ecuación, pues ya quedaban en una escala de 0 a 100, 100 el que tuvo el menor resultado, acá es diferente, y el 0 para el que tuvo el mayor resultado, porque en este caso el que tuvo el mayor resultado debe tener una posición negativa, en este caso 0. Y el resto de los resultados pues se extrapolan y se distribuyen. Sigue atrás. Acá luego de esa estandarización había que hacer la ponderación y era darle peso a cada uno de los indicadores y luego a cada una de las dimensiones. En el documento están, pueden ver cómo se distribuyeron cada uno de los pesos. En cuanto a las dimensiones fue homogéneo, digamos la distribución, fue homogénea la distribución en cada uno de los indicadores de la dimensión. Para lo que es la dimensión de oportunidad y trámites fue también la misma. Hubo solamente diferencia en satisfacción porque ya algunos de los indicadores que estaban en satisfacción digamos, los servicios que se estaban midiendo ya se estaban midiendo también en otras de las dimensiones. Y por eso se les dio, digamos, mayor peso a otros indicadores que hacían parte de satisfacción. Siguiente. No me voy a detener en estos resultados porque ya mi compañero se los comentó en la presentación anterior frente a alguno de los, estos son solamente algunos de los indicadores. Está el tema de oportunidad en cada una de las especialidades médicas. Y también la calificación, por ejemplo, el programa en cuanto a los servicios programas o servicios de salud que mejor fue calificado fue los programas de promoción y prevención, mientras que el servicio de urgencias es el que siempre muestra una calificación más baja con respecto al resto de servicios que son calificados. Siguiente. Este es el resultado por régimen del ranking. Ya como tal, luego de que se aplicó toda esta metodología, aquí muestra el resultado, entonces se muestra el total, pues digamos que queda a nivel de un ordenamiento, quién obtuvo el primer lugar, quién tuvo el último lugar. Al lado de esa numeración ustedes pueden ver si aumentó y cuántos puestos aumentó con respecto al año anterior, si se mantuvo el mismo puesto o si incluso disminuyó y cuántos puestos disminuyó. El primer lugar lo ocupa la EPS Suramericana en el régimen contributivo y el último lugar en este caso es para Café Salud. Recuerden que en el momento en que se recolectó la información de la encuesta, no se había hecho el traslado hacia Medimás, sino que estaban todavía afiliados a Café Salud los usuarios encuestados. Y los resultados también se muestran por cada una de las dimensiones. Siguiente. Estos son los resultados para las EPS del régimen subsidiado. El primer lugar lo ocupa Confasucre y el último Café Salud, pero Café Salud los usuarios del régimen subsidiado. Y vemos también que lo podemos observar los resultados por cada una de las dimensiones, dimensión de oportunidad, satisfacción y trámites. Siguiente. Y tenemos los resultados también por las EPS indígenas, ocupando el primer lugar
la EPS Dusakawi y en quinto lugar Pijaos Salud. Siguiente. Bueno, en cuanto a las limitaciones, una de las limitaciones, sobre todo el ranking que se realizó este año, es que los datos no son totalmente comparables con los del año pasado porque los datos, el ranking del año pasado utilizó la información de la encuesta del 2016 y en ese momento las dimensiones habían sido distintas. Si ustedes recuerdan, les comenté que en este año se incorporó la dimensión de trámites que no estaba el año pasado, era otra que se denominaba acceso con unos indicadores distintos. Si bien dejamos algunos indicadores de acceso, en el tema de oportunidad, la dimensión de trámites como tal no se estaba manejando con los mismos indicadores en el año anterior. Entonces, sin embargo, la dimensión de lo que es satisfacción es una dimensión que ha utilizado los mismos indicadores y que uno podría comparar esa dimensión como tal con el ranking que se ha realizado en los 2 últimos años anteriores. Sí, pero con el resto de dimensiones no, por eso digamos es una de las limitaciones. Tratamos de conservar siempre los mismos indicadores, pero era muy importante también tener en cuenta qué nos estaba diciendo el usuario que era importante para él y por eso se incorporó, digamos, esos cambios en este año. Otro de las limitaciones que surgen en las discusiones en donde hemos presentado el ranking es que se dice que se debe hacer un ajuste o un control por variables sociodemográficas y por variables de las condiciones de salud de los usuarios, porque cada EPS tiene una estructura las características de la población de cada EPS son distintas. Sin embargo, nosotros de alguna manera ponemos en duda incorporar digamos, esto en la metodología porque, siguiente, si nos paramos desde lo conceptual, que es calidad de la atención en salud, la calidad de la atención en salud debe ser la misma si estoy enfermo o no estoy enfermo, o incluso si es una persona adulta, un adulto mayor o si es un niño el que está recibiendo la atención como tal. Es decir, las EPS deben procurar porque toda su población esté satisfecha con los servicios que les estén prestando, sea que su población sea población más con adultos mayores o que sean menores o que tengan una población que es mucho más enferma o que tengan una población más sana, más joven. Deben procurar siempre que su población pues sienta satisfecha. Y esto lo dice la definición misma de calidad de la atención que está dada en el decreto 1011 del 2008, que establece el sistema obligatorio de garantía de la calidad, donde dice que se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible, equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta un balance entre beneficios y riesgos, costos, con el propósito de ¿qué? De lograr la adhesión y satisfacción de los usuarios. Entonces, por esa razón, no creemos que sea una limitación el hecho de que no se haga un control o un ajuste por las condiciones de salud de la población usuaria de esa EPS o de características sociodemográficas, porque el mensaje para ellas debe ser que independientemente las condiciones de salud o las características sociodemográficas de su población, usted los debe mantener a todos satisfechos y debe hacer, digamos, debe procurar o debe hacer todo su trabajo enfocado a que estén satisfechos. Siguiente. Y esta es, digamos, toda la presentación que tenemos. Ya conocieron cómo se estructura la encuesta, cómo se realiza el ranking. Es una metodología muy sencilla, es un ranking pensado en el usuario.
y siempre estamos abiertos a las discusiones frente a oportunidades de mejora, ya sea en la parte metodológica o en la parte ya incluso del insumo, que es la encuesta, que otras cosas podríamos incorporar. Muchísimas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Gracias. Wilman, la pregunta creo que ya me la respondieron en el grado de satisfacción de las 3 dimensiones que se está manejando, porque me parecía que satisfecho o no satisfecho, por ejemplo, en consulta, no era lo mismo que en urgencias, si están hablando del 28%, entonces, ahí que estamos hablando, muertos, estamos hablando, pero ya es por esa dimensión, está contestada. La otra es que ha repercutido, como desde que se ha venido haciendo el ranking, qué niveles ha tenido a nivel de la toma de acciones de todas las EPS, si se ha mejorado, cómo se maneja ese ranking, es una vez anual, y muy amable, gracias. Listo. Bueno, tanto la encuesta como el ranking se tienen que realizar de manera anual. Este ranking responde también a un ordenamiento por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia T760. Esto no solamente se queda en divulgar la información, que ha sido muy importante. Esta información siempre, anualmente, luego que salen los resultados, se presentan a cada una de las EPS, incluso algo de lo que estamos trabajando ahora junto con la Superintendencia Nacional es que esta información pasa de una vez a la Superintendencia Nacional. Ellos lo tienen en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones, pues todas sus funciones de inspección, vigilancia y control frente a las EPS utilizan, es un insumo que les sirve a ellos para elaborar, digamos, todas sus inspecciones todas sus funciones de inspección, vigilancia y control. Lo otro es que parte de lo que nos están incluso solicitando la misma Corte es que, digamos, que cada una de las EPS tengan que elaborar planes de acción frente a estos resultados. La resolución 256, que establece, digamos, una actualización del sistema de información para la calidad, le está solicitando a las EPS realizar semestralmente, digamos, un análisis de esta información y de los indicadores de calidad como tal, y planes de acción frente a estos resultados, y que son sujetos a inspección, vigilancia y control por parte de las entidades, tanto entidades territoriales como la superintendencia. Aquí nos estamos apoyando mucho tanto con la superintendencia como con las entidades territoriales para que cumplan con hacerle seguimiento a esos análisis y planes de acción que ellos tienen que realizar semestralmente frente a esta información y frente a la información también de los resultados de indicadores de calidad. Eric, pensando en las limitaciones que mencionaste, quisiera plantear como unas sugerencias para ver si de pronto eso puede ayudar, porque me imagino que además las limitaciones son utilizadas por quienes están siendo evaluados para de alguna manera decir, no, yo no subí o no bajé, no bajé o no me comporté de esta forma. Entonces, respecto a la comparabilidad de los datos, entendiendo que solo agregaron un módulo adicional de trámites, pero no cambió la muestra, ni cambiaron, asumo, ¿no?, las preguntas del resto de dimensiones que fueron evaluadas, ¿no sería posible calcular el ranking como se venía haciendo antes para decir, vamos a incorporar una nueva dimensión, pero si no hubiéramos incorporado esa dimensión, dado que tenemos la posibilidad que lo demás sí es comparable, ¿qué hubiera pasado con usted? Si hubiera mantenido, igual hubiera subido, igual hubiera bajado. Eso podría facilitar, y es lo que normalmente uno hace cuando cambia un método de cálculo de algo, de investigación de algo, que uno dice, esas modificaciones hay que hacerlas porque este tipo de ejercicios son dinámicos, pero uno trata de mantener ciertas cosas iguales para decir qué hubiera pasado si yo no hubiera cambiado el método, para que usted no se pegue de que fue que cambié el método para que mi resultado fue distinto. Gracias, la pregunta es muy buena. Quisiera hacer una precisión o una claridad.
La encuesta como tal sí es comparativa año a año. Lo que Eric hablaba era la comparación en cuanto a ranking, que es de un año a otro, porque sí hubo unos indicadores nuevos en cuanto a trámites. Nosotros hicimos esa tarea de, aunque no lo mostramos, sí se evidenció o se les habló a las EPS que nosotros íbamos a hacer, cuando hacemos la presentación, íbamos a hacer un cambio, le íbamos a incorporar a esa dimensión de acceso unas nuevas preguntas que lo hace más robusto y que nos da una mejor información, aunque ese ranking como tal no es público, porque pues si no la gente de por sí con esto a veces se tienden a confundir un poco, pero sí se les hace la indicación a las EPS como tal, porque ese ranking sí está, porque sí tiene alguna comparabilidad, o sea, tiene un movimiento, pero más que todo, sobre todo en el régimen contributivo, el régimen subsidiado sigue igual. En el régimen contributivo, desde el 3 y 4, por ejemplo, en el puesto 3 está Sanitas y en el 4 está Compensar. Si lo dejábamos como antes, cambiaría un puesto cada uno de ellos. Sí se le explicó, pero en aras de tener una mejor información, de pronto un poco más sólida y que las dimensiones se vuelvan más robustas y que nos arrojen mejor información, por eso se incorporó unas preguntas de indicadores en cuanto a trámites. Pero es bueno ver que hay tres dimensiones. Esas dimensiones están por igual, o sea, 33.3, 33.3 en su peso, 33.3 en oportunidad, en trámites y en satisfacción. Entonces, sí se mueve, pero no como uno dijera de pronto algunas EPS. Lo que quisimos de pronto presentar la encuesta, cómo hacemos la encuesta, la metodología de la encuesta. Obviamente pues el tiempo es un poco limitado para poder exponer y quisiéramos hablar muchas cosas, es que lo que casi siempre las EPS tienen algún tipo de observación al respecto es en relación a la metodología de la encuesta. Por eso quisimos explicarla un poco, que quedara un poco y dejar pues los links donde se pueden encontrar para que aunque normalmente las EPS nos piden la base de datos, nos piden cita con nosotros para que quieren indagar a profundidad de pronto en cuanto a su EPS o cómo fue todo el proceso, a qué municipios fue, cuántas encuestas se hicieron por municipio, a qué departamentos, saber si donde ellos tienen a usuarios allá cayó o no cayó la encuesta. Bueno, hay un montón de cosas, pero es muy válida la pregunta. De acuerdo, y digamos que pues, quería adicionar es que hemos sido muy transparentes frente a los cambios que le hemos realizado y cada vez que hacemos la divulgación, incluso teniendo en cuenta las observaciones que ellos nos hacen y que las hemos ido incorporando. Y a través del tiempo hemos notado cómo se han sentido ellos más satisfechos con la metodología que digamos, con los cambios y con la metodología que se ha venido, digamos, estructurando. Están cada vez más tranquilos, se preocupan por los datos, creen en los datos y creo que hemos ido, digamos, acotando, digamos, mucho las observaciones o las inquietudes frente a la confiabilidad de la información que se está mostrando. Pero digamos que sí es un ejercicio que estamos de acuerdo, se está haciendo y que se les presenta también a las EPS. Ok, y respecto a la segunda limitación que sí. mencionan, que es de las características de las personas, yo estoy de acuerdo con ustedes en que finalmente a las EPS se les evalúa porque tengan satisfechos a sus usuarios, y también estaría de acuerdo en que el ranking no ameritaría un ajuste por esas condiciones. No obstante, sí puede ser cierto que esas EPS tengan poblaciones con distintas características y que precisamente esas características incidan en la demanda de ciertos servicios. Puede ser que ciertas poblaciones requieran más citas con especialidades o temas que son más difíciles de gestionar para algunas EPS. No lo sé, no tengo ni idea. Entonces la pregunta sería… ¿ustedes han hecho
o tienen en la encuesta, no conozco tampoco el formulario, alguna manera de caracterizar a esas poblaciones y de pronto de hacer unas comparaciones de medias o de algo que le permita a uno decir, sí, mire, definitivamente la población sí es distinta entre EPS, o no, mire, es que la distribución de edades, de sexo, incluso de ciertas, si se puede con el cuestionario, de ciertas patologías, es equivalente o es estadísticamente comparable entre ellas. O incluso si hubiera diferencias, uno podría decir, mire, estas EPS son más parecidas, estas 3 o 4 EPS son las que concentran la mayor cantidad de pacientes con tales cosas, o la mayor cantidad de niños, o la mayor cantidad de adultos mayores, y entonces uno podría empezar a compararlas entre ellas sin ajustar el ranking, sino como teniendo en cuenta de alguna manera eso, porque es válido el argumento de ustedes, pero también poniéndome del otro lado es muy debatible, o sea, también ellos pueden levantar la mano, seguir siempre levantando la mano y decir, esto no necesariamente es la realidad y eso sí afecta la demanda sobre todo. Entonces, ¿cómo lo han manejado? ¿Qué tienen previsto en ese sentido? Digamos, lo voy a dividir en dos partes, porque voy a dejar que Wilman conteste la parte como desde cómo está estructurada la encuesta, si tiene en cuenta estas variables. Sí creemos que hay que hacer el ejercicio, sin embargo creemos que debemos hacer el ejercicio más pensado hacia un ranking de desempeño que estamos también trabajando. En el ranking de desempeño no solamente se tiene en cuenta la parte de satisfacción, sino que se tiene en cuenta, como les había comentado, resultados en salud, aspectos financieros, seguridad en la atención, que en ese sí creemos que es necesario, en términos de comparar a nivel de desempeño de las EPS, es necesario hacer digamos, conocer estas características de la población y poder hacer de algún tipo de control frente a los datos. Creería que tendrían, no sé, y voy a dejar que Wilman conteste esa pregunta, si bien la encuesta tiene en cuenta variables sociodemográficas, edad, sexo, zona geográfica. Creo que estas no tienen la representatividad o no llegan para que tengan la representatividad significativa frente a los datos. Pero pues voy a dejar que Wilman conteste. Sí, de por sí esa pregunta, hay algunas EPS en particular que no la hacen. Por ejemplo, Salud Capital o Capital Salud. De pronto también Nueva EPS, porque sabemos que Nueva EPS venía con un rezago de un tipo de población también adulto mayor. Nosotros sí caracterizamos aún, es lo primero que hacemos en el cuestionario como tal. Te voy a hacer llegar el cuestionario y nos gustaría los aportes de ustedes. Sí, porque está la edad, el sexo, el régimen, en dónde vive. Aún hay una pregunta que se le hace que es cuando se le está haciendo la encuesta, cuando usted utilizó el servicio, ¿estaba en esa EPS o no estaba en esa EPS? Porque hay movilidad. Pero cuando hacemos la segregación de los resultados, como los datos son expandidos y cuando la empezamos a filtrar, de pronto coger por rango de edad de 0 a 5 o mayores de 60, un ejemplo, pero ya entonces la información se nos va a ampliar tanto que va a perder la consistencia en la encuesta como tal, la información, porque no es una encuesta sociodemográfica como tal, sí tiene preguntas que nos indican por dónde o qué tipo de población. Cuando vienen las EPS y nos preguntan, sí se hace un poco más se indaga o se revisa un poco más ese tipo de información, pero como les entregamos la base de datos a las EPS, ellos internamente haciendo la claridad de que ya no sería una información totalmente consistente, pero sí ellos ya empiezan a hacer, porque habría que coger cada EPS y hacer cruces entre EPS a nivel nacional por régimen, pues se nos hace bastante grande el trabajo, el volumen, pues no somos muchos en la oficina. Y dado la premura también de los resultados que tenemos que entregar, porque en promedio en diciembre, enero nos están entregando la base de datos y en marzo tenemos que sacar el ranking. Entonces estamos tan encima que digamos que los análisis son
prácticamente sobre lo que podemos mostrar con consistencia, con representatividad, manteniendo los márgenes de error, manteniendo la confiabilidad. Si ya queremos abrirlo un poco más, pues perderíamos eso. Se puede hacer, claro que sí, pero ya cuando alguna EPS en particular nos hace una petición y ya se hace, haciendo la salvedad. No, y sí queremos hacerlo, o sea, estamos pensando qué implicaciones tiene, pero sí vemos que es necesario hacerlo, incluso para el mismo discurso, para generar el mismo discurso. Sé que incluso hay un ejercicio académico que se hizo con información de la encuesta para efectivamente mirar qué factores sociodemográficos estaban determinando, estaban relacionados como tal con la satisfacción y se debían tener en cuenta a la hora de hacer estos, digamos, estos análisis que en alguna otra oportunidad se podrían presentar, pero de acuerdo, hay que tenerlos en cuenta. Pues yo no quiero enredar más la pita, pero sí tengo una inquietud. Ese perfil epidemiológico de cada EPS con su población cautiva, cruzada con la oferta de servicios que pueden tener en algún momento dado por regiones, eso también podía influir en esas tres dimensiones. Esa es como una inquietud. Y la otra es si existe una metodología para hacer ese plan de mejoramiento, una metodología estandarizada para que las EPS tengan unas herramientas, digamos, sistematizadas a nivel general para poder hacer ese plan de mejoramiento orientado hacia las tres dimensiones. Porque cada EPS pues, podría hacer lo que considere, pero no se puede obtener el mismo resultado técnicamente para orientarlo al mejoramiento de ese ranking. No sé si me hice entender, por eso decía que no querían enredar más la pita. Ok, pero yo lo que entiendo es que cómo hacer que dentro de sus planes de mejoramiento, por ejemplo, ellos que tienen que hacer el PAMEC, cómo pueden incorporar de alguna manera estas dimensiones orientarlo hacia el resultado. Hacia estos resultados como tal. Bueno, eso es parte de lo que hemos venido trabajando como con la Superintendencia Nacional de Salud. No se ha estandarizado, no hemos, de alguna manera no se ha sacado un documento, alguna norma que diga frente a pues que tiene que ser orientados, digamos, lo único que tenemos en este momento en cuanto a norma es la 256, que dice pues que usted tiene que basarse en los hacer el análisis teniendo en cuenta sus resultados, establecer una priorización, establecer esto, pero creería que sí es una oportunidad de mejora que podemos tener en cuenta o incorporar o pensarla desde la Oficina de Calidad, cómo podemos de alguna manera que las EPS en sus planes de mejora pues vayan hacia estos resultados, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que pensar y yo creo que hace parte pues para que los resultados puedan mejorar, porque si no pues vamos a seguir viendo los mismos resultados, ¿de acuerdo? No sé si no, la primera pregunta, si quieres, me la recuerdas para poder… Solo en cuanto al perfil epidemiológico de cada EPS y la oferta de servicios y de profesionales, eso también influye en estas tres dimensiones. Sí, yo creo que sí, o sea, eso es un limitante, creo que nosotros tenemos, pero como les decía, nosotros, yo entiendo que, por ejemplo, hay municipios que la cantidad de profesionales son limitados, escasos, que las EPS tienen que hacer una contratación especial con el régimen subsidiado, pero si bien Eric también lo estaba precisando al final, lo que se busca es que todos mejoremos, que la EPS pueda contratar con una red y que pueda tener comunicación con su red. Lo mismo con la red pública. Creo que hay que fortalecer la red pública al interior del ministerio también, hacer un tipo de fortalecimientos hacia la red pública para que eso se vea reflejado en cierta manera, pero recordemos que esto es algo proporcional y si bien algunos municipios se van a ver afectados algunas EPS por igual, porque si en X municipio todas las EPS que están ahí pues se van a encuestar, ¿sí? O sea, todas se van a ver por igual perjudicadas. La encuesta está diseñada para que abarque 95 municipios, de los cuales 32 más 23 municipios de categoría 6, o sea, más del
del 60%, 65% nos da que son municipios grandes, incluyendo capitales. Por eso estamos abarcando también la parte del área rural, porque sabemos que ahí la atención es totalmente diferente, ahí nos centramos mucho. Creo que la encuesta es una herramienta de oportunidades, de mejoras, de hacer muchas alianzas, sobre todo al interior del ministerio, que podamos unir esfuerzos de las diferentes áreas para que podamos enriquecer el cuestionario, porque al fin y al cabo el cuestionario es como el mecanismo base para que nosotros podamos de ahí sacar información, elaborar el ranking y disminuir brechas. Pero es muy válida, es muy buena la pregunta, pero en este momento como la tenemos, tiene la limitante como se la acabé de plantear. Quisiéramos mejorar y estamos abiertos. Yo tenía una pregunta. Si lo que pasa es que uno a veces lo que observa es que la gente no tiene muy claro, digamos, pues como digamos que tenemos un sistema de salud con muchos actores, muchos roles, la gente a veces no tiene claro cuál es el papel de la EPS, de la IPS, qué hace la entidad territorial. Entonces la pregunta era un poco si ustedes, pues digamos, han discutido eso al interior del grupo, si hay alguna forma de identificar qué piensa el usuario final de, digamos, si tuvo una mala atención, fue culpa de la IPS, fue culpa de la autorización de la IPS, o era una actividad que estaba haciendo la entidad territorial, no sé, el PAI o una cosa así. Sí, digamos que la discusión la hemos tenido. Si bien muchas de las preguntas que tiene la encuesta, bueno, digamos que un poco también creería yo, no sé en cuánto a porcentaje, pero creería que es como un 50-50. La mitad de las preguntas sí van muy enfocadas hacia el servicio como tal que recibe por parte de la IPS, porque se le pregunta, a la consulta a la que usted fue, díganos su grado de satisfacción frente a la consulta recibida de medicina general, de ginecología, que están hablando muy seguramente de el servicio que le prestó la IPS como tal. Sin embargo, sabemos que también es responsabilidad de la EPS que la IPS que le esté suministrando a su usuario sea una IPS buena. Ya, o sea, hace parte también de la función como tal de la EPS. No obstante, tenemos claro que tenemos que hacer una encuesta o tener información frente a los resultados de las IPS como tal. Se ha discutido de si es realizar una encuesta nacional a todas las IPS, que creeríamos que a nivel de recursos sería, digamos, una inversión muy grande porque son alrededor de 12.000 IPS. Con las EPS, de alguna manera, son pocas las EPS con respecto al número o la cantidad que hay de IPS, que es muy grande, y lograr la representatividad por cada una de las IPS es difícil. Sin embargo, sí estamos en la tarea de pensar de qué manera podemos obtener esa información. Se incorporaron 2 preguntas que las IPS a nivel nacional tienen que reportar en términos de satisfacción al Ministerio de Salud de sus usuarios. Antes simplemente era un indicador que tenían que reportar la satisfacción global de los usuarios de su IPS, pero resulta que tenía unas dificultades y era que no se podían comparar esos resultados porque cada IPS, para hacer el cálculo de ese indicador, hacía, por ejemplo, una encuesta de 20 preguntas y la otra IPS hacía una encuesta de 100 preguntas, utilizaban metodologías distintas o hacían preguntas totalmente distintas para calcular satisfacción y eso hacía que no fuera comparable. Entonces, una mejora que hicimos con respecto a los indicadores de calidad de la resolución 256 es que se les dijo primero cuáles eran las únicas 2 preguntas que le van a hacer a los usuarios. O sea, ellos pueden seguir haciendo 20, 100, pero tienen que en esas 20 o 100 incorporar esas 2. Y les dimos las opciones de respuesta también, porque es que si les van a dar diferentes opciones de respuesta, pues ya de una vez nos sesgan el resultado. Entonces, a través de esas 2 preguntas estamos empezando a analizar, a ver cómo se comporta la información, porque incluso antes, ese indicador que reportaban, todos estaban por encima del 90%. Entonces, ya estamos empezando a analizar, estamos viendo de qué otra manera se puede realizar esta encuesta y que tengamos totalmente clara
que esta es la encuesta de IPS, esta es la encuesta de EPS, sí creemos que hay que, digamos, hacer esa diferenciación de cara al usuario. Y lo último es que estamos mirando con ClickSalud, que es el aplicativo móvil, de qué manera a través de este aplicativo, porque el aplicativo tiene una opción de calificar el servicio de la IPS. Lo que estamos empezando a mirar es cómo lograr el número de usuarios necesarios o las muestras necesarias que contesten esa encuesta. Pues ya lo estamos mirando, pero sí, ya lo estamos trabajando. Pues para complementar un poco la pregunta tuya, creo que la base está en el cuestionario. El cuestionario, como les dije en la presentación, nosotros lo diseñamos juntamente con las EPS y con otros actores del sistema. Año a año se les envía el cuestionario antes del que salgamos al operativo de campo como tal, para recibir retroalimentación por parte de ellos, y casi alrededor del 90%, 85% de las preguntas son directamente relacionadas con la EPS, con las funciones que tiene la EPS. Hay preguntas que rayan, que están en la delgada línea, donde sí son de tiempo, sobre todo los temas de oportunidad, pero como lo dije anteriormente, mirando en la proporcionalidad en cuanto a todo el ranking como tal, pues es una pregunta o dos preguntas que tomamos que sí sabemos que hacen parte o competencia más directa de la IPS, pero en sí las preguntas de negación del servicio, de que si no le dan que si van a solicitar una cita no se las dan a tiempo, autorizaciones, los trámites, todo eso va dirigido a la EPS. Entonces, sabemos que sí, no es fácil elaborar ese tipo de preguntas. Aún así, digamos que cuando se selecciona la firma encuestadora a través de un concurso de méritos abierto, tenemos 3 días de capacitación. En los mismos estudios se encuentra un glosario. Por mi parte, siempre voy a esos 3 días a la capacitación para tratar de explicar a todas las personas que se involucran en un operativo campo, primero, pues para evitar el sesgo, y segundo, para que tengan esa diferenciación entre una EPS, una IPS, un ente territorial, cómo son los servicios, quién los cubre, cómo se pagan. Entonces, aunque ellos no se van a indagar ni se van a poner a discutir con la persona que está siendo encuestada que las EPS son malas, son buenas, siempre sale de todo. Pero procuramos evitar, y siempre se hace la claridad en cuanto al sesgo y sobre todo en el cuestionario, que el tipo de pregunta, el fraseo, como está diseñado, sea enfocado para su EPS. Pero muy bien, muchas gracias. Felicitaciones de todas maneras por ese esfuerzo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, y es, en aras de lo que tú mencionabas ahora, de la articulación interna, digamos, ¿qué estrategias se han venido implementando o de pronto piensa implementar la oficina en cuanto a, por ejemplo, la Dirección de Epidemiología y Demografía cuenta con una caracterización poblacional de APB? Está el tema de la Oficina de Prestación de Servicios, ¿sí? Entonces, ustedes han venido trabajando de la mano, digamos, con estos resultados que ustedes sacan de la encuesta y del ranking, junto con ellos para establecer algún tipo de seguimiento, de asistencia técnica, de orientación, o pues No. lo tienen planeado o cómo? Como tal, mira, nosotros con la Dirección de Epidemiología, lo que sí hacemos ellos, obviamente son los expertos, son los muestristas, son los estadísticos, y nos colaboran en toda la parte de la metodología que sea la correcta y la muestra. Sabemos que hay una muestra maestra y con base en eso, los de la Dirección de Epidemiología. Esas mismas presentaciones en los años anteriores hemos tenido con aseguramiento, con Dirección de Prestación de Servicios, con la Dirección de Tarifas, Costos y Beneficios, con el anhelo y de que se expone a los directores, a cada uno de los funcionarios para empezar a obtener retroalimentación, pero falta que nos unamos un poquitito más. Sí, bastante. Estamos de acuerdo, nos toca, sí tenemos que pensar en una estrategia, sobre todo para incorporar digamos, esas otras variables que queremos tener en cuenta para hacer análisis de la información. Sí. Gracias. Pues Wilma Nieri, en nombre de la Oficina de Planeación, muchísimas gracias por la exposición para presentar este trabajo. Yo creo que es valiosísimo.
los felicito de verdad porque esto es muy robusto técnicamente, porque la diapositiva de comparación con la encuesta de calidad de vida es genial, o sea, en realidad el esfuerzo es muy grande. Y creo que pues queda en la grabación para que en todo el país esto se reproduzca muchas veces y que se conozca el sitio también de ustedes, el observatorio y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos para Y servir. queremos presentar más cosas. Hay más cosas. Sí, hay más cosas. Muchas gracias a todos. Entonces, recordemos, podemos entrar a la página del Ministerio, www.minsalud.gov.co, y allí podemos consultar en nuestro espacio de estudio de evaluaciones sectoriales y, por supuesto, el Observatorio de Calidad. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima ocasión.